Emprendimos la semana pasada un paquete de acciones que nos ayudan a que precisamente esos grupos que son los más vulnerables del Ecuador puedan tener medidas inmediatas, aumentar el bono de desarrollo humano, ayudar con un subsidio en el saco de uria, que como ustedes conocen tiene ahora un precio muy Sí. alto en la región, la condonación de deudas, entre otras. Nos y estamos acá en el Palacio precisamente analizando lo que el presidente de la CONAIE ha manifestado hace pocos minutos de no querer dialogar, de hacer una serie de requerimientos antes de sentarnos en una mesa y vamos a analizar una respuesta. Creo que el gobierno del presidente Lasso desde siempre ha tendido puentes para dialogar, para tener paz, para llegar a acuerdos. Esa ha sido nuestra tónica, una tónica conciliadora. Y lo que sí tenemos que mencionar es que ante muchas advertencias, ante una escalada de violencia, sí defenderemos con mucha frontalidad a nuestros ciudadanos, velaremos por la paz, por la armonía, puesto que eso es lo que quieren la mayoría de nuestros ciudadanos. Claro, son horas muy complejas para el país en este momento. Ahora, claro, debo también hacerle una pequeña aclaración. El movimiento indígena, por lo que yo he escuchado las palabras de su principal dirigente, no ha dicho no al diálogo. Ha dicho vamos a pensarnos de ir a esta negociación en caso de que se cumplan condiciones. O sea, lo ha condicionado. Permítame hacer la aclaración porque usted dijo que le habían literalmente casi dado un portazo. Ahora, ¿ustedes van a poner condiciones para este diálogo? ¿Es condición para el gobierno sine qua non una negociación o sin paro o sin violencia o ambas, canciller? No, mire, yo sí quiero mencionar porque ha habido un no al diálogo. El diálogo ha sido solicitado públicamente a través de un proceso de la Organización de Naciones Unidas, de la Unión Europea, con más de 300 organizaciones de la sociedad civil. El presidente Guillermo Lasso contestó a esta invitación el mismo día sábado. Hemos entregado formalmente la aceptación y la CONAIE no lo hizo. Eso quiere decir que hay una negativa a un proceso que debería ser de conciliación completa. Los 10 puntos que ha mencionado el señor Isa y como ustedes en la introducción a esta entrevista lo publicaban, son bastante ambiguos, son generales, pero de todas maneras han sido contestados por el presidente Guillermo Lasso y por nuestro gobierno en una misiva de 16 páginas Sí. entregada el pasado día sábado. Y ahora, más allá de las medidas, de los decretos que se han generado, volvemos, como ustedes mencionaban, a una foja cero que pone en vilo a un país. Y eso es lo que no queremos. Por supuesto que existe un derecho a una legítima protesta social. Como mencionaba antes, hay legítimos derechos que tienen que ser atendidos inmediatamente por nuestro gobierno, pero de eso a una línea donde hemos visto el día de hoy y el día de ayer muchísima violencia con infiltraciones que la misma CONAIE ha advertido y ha denunciado, tenemos una diferencia muy grande. Sí, Por vamos a eso hablar de eso. respetar este Estado que necesita dar paz a sus ciudadanos. Exacto, vamos a hablar un poco de esas conspiraciones o esa desestabilización, presunta desestabilización que el gobierno denuncia más adelante. Pero, ¿en qué está dispuesto o en qué estaría dispuesto a ceder el gobierno? Usted está ahí en el Palacio Presidencial. ¿Se puede abrir, le pregunto, la billetera fiscal para subsidiar todavía más el precio del combustible? El diésel está a 1,90 el galón y el movimiento indígena lo quiere a 1,5, un precio que casi no existe en ninguna parte del mundo, le recuerdo, y le cuesta al gobierno 3.000 millones de dólares al año, que para el presupuesto fiscal del país es un dinero realmente muy grande, es un monto enorme. ¿Esto es negociable? En este primer año, el gobierno del presidente Lasso ha generado avances enormes, no solamente a nivel económico, sino que la vacunación fue uno de los grandes proyectos de reactivación económica. Y llama la atención que cuando nos empezamos a reactivar, cuando la comunidad internacional identifica en el Ecuador uno de los países de mayor crecimiento probable en este año 2022, tengamos este tipo de paralizaciones que detienen todo ese movimiento económico. Ecuador tiene una de las tasas de inflación más bajas de la región e inclusive del mundo. Los efectos de la pandemia, los efectos de la guerra de Rusia y Ucrania caen directamente sobre nuestro país. Pero el presidente Lasso, hace un año, precisamente que recibió al señor Leonidas Issa en este Palacio de Gobierno,
tomó una decisión que fue realmente responsable en ese momento, pero dura, que fue congelar el precio de los combustibles populares. Y efectivamente, como usted lo menciona, tenemos uno de los precios de combustibles más bajos del mundo, con un nivel de subsidio supremamente grande para el tamaño de nuestra economía. Y eso es lo que muchas veces no entendemos de esta dinámica de la protesta social. El señor Issa hace pocas semanas, y tengo que decir, reconoció su error. Decía que la protesta era porque nuestro precio de combustible era más caro que en Europa. La diferencia es que en Europa la gasolina se vende por litro y acá en el Ecuador por galón. Por lo tanto, esos motivos que se tenían para la protesta, nuevamente hemos tratado de entender más bien con empatía cuáles son los legítimos pedidos y los hemos contestado a todos. Hay que rectificar en muchas cosas. Miren que la protesta social nos ayudó a que el presidente Lasso el pasado día sábado declare una emergencia en el sector de la salud, un tema que era muy necesario para la estructura de la salud pública en el Ecuador. Este subsidio a la uria, que la uria es uno de los productos... Canciller, perdone que le interrumpa, porque el tiempo se me está acabando y tengo que interrumpirlo porque tengo muchas preguntas y el tiempo es súper limitado. Mira, para muchos el gobierno llegó tarde, pero eso le propongo que hablemos con medidas tarde, digo. Y si usted quiere me lo contesta, por supuesto, al regreso de la publicidad. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Juan Carlos Holguín, canciller de Ecuador. El canciller de ese país, Juan Carlos Holguín. Canciller, hay gente que siente que la policía no da abasto. Con el antecedente que hubo el año 2019, ¿por qué el gobierno del presidente Lasso no tomó previsiones frente a escenarios violentos de este tipo que eran más o menos previsibles? Y eso la gente se pregunta en la calle. Concretamente, ¿cuál es su respuesta? La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas estaban atendiendo el mayor problema de seguridad que tiene el país, que son las estructuras criminales transnacionales, el narcotráfico. Y estamos en medio de una de las terceras cosechas de hoja de coca en la frontera norte de Ecuador. No podemos dejar de pensar en ese problema específico. Hemos incautado casi 10 toneladas mientras estamos en estos días de paros y por eso nuestra fuerza pública está también atendiendo un paro al mismo tiempo. O sea, el Estado no da abasto, ¿no? Eso es lo que me quiere decir. El presidente Lasso lo comentó en una entrevista la semana pasada desde Los Ángeles con Fernando del Rincón en este mismo espacio, mencionando cómo encontramos a nuestras fuerzas públicas que son de primera en el sentido del trabajo que ellos hacen con una noble labor por el Estado, pero que no tienen las capacidades para atender ese problema de narcotráfico. Mientras estábamos en ese operativo, llega esta manifestación de manera sorpresiva, es lo que veíamos en las declaraciones del ministro de Defensa, pero aquí estamos aguantando a los violentos, aguantando a quienes no están aquí por un derecho a la protesta social, sino por un derecho mal concebido a efectuar actos violentos y atentar contra la propiedad privada y el derecho de libre circulación de los ciudadanos en nuestro país. Canciller, el Ecuador estaba hablando a través de su gobierno de vacunación exitosa y también de incipiente y leve recuperación, pero hoy el riesgo país se ha elevado y los mercados también están pasando por un momento bastante complicado. ¿En qué medida la imagen del país y también la credibilidad se está viendo afectado por lo que está pasando ahora? ¿Cómo un inversionista va a invertir en el país si ve estas imágenes y probablemente ni siquiera pueda tomar un vuelo a Quito? Trabajamos precisamente para que el Ecuador vuelva a tener paz en las siguientes horas. Hacemos un llamado insistente al señor Leonidas Issa de que precisamente ponga el bien común enfrente de los derechos específicos que ellos están proponiendo en este momento. El Ecuador venía de un camino de estabilidad muy importante, tuvimos una exitosa cumbre de las Américas y como usted menciona, se disparó el riesgo país en decenas de puntos después de un trabajo de más de un año de arreglar la casa acá a nivel interno. Pero el país es un país de estabilidad, el Ecuador es un país de estabilidad, el sistema financiero está más estable que nunca. Una vez que pasemos con el diálogo y consigamos la paz con la CONAIE, que estoy seguro que así será, podremos trabajar precisamente para que llegue más inversión y que podamos atender esos problemas de estos grupos que son los que más necesitan temas tan sencillos
olvidados en la historia de nuestro país como agua potable, malnutrición crónica infantil, entre otros. Yo valoro mucho su optimismo, canciller, y ojalá las cosas sean así por el bien del país. Lo que pasa es que la situación actual lleva a pensar, digamos, en un escenario quizá un tanto distinto al optimismo que usted plantea. Perdóneme la honestidad. Ahora, ¿en qué medida es creíble, canciller, que el presidente diga que esto es un plan para desestabilizarlo? Y yo le pido algo muy concreto, que para que esos dichos, digamos, sean responsables y no voladores de luces, y una respuesta política con nombres, usted me podría decir quién está detrás de este plan de desestabilizar al presidente? Pero es muy fácil, Juan Manuel. El día de ayer basta ver la declaración en medio de la sesión de la Asamblea Nacional del Ecuador de un asambleísta del partido del ex presidente Rafael Correa, que pide declarar la conmoción social para que el presidente sea destituido. Aquí no hay interpretaciones, hay Pero hechos. canciller, perdone que lo interrumpa. Eso es la petición de un solo parlamentario, de un solo miembro, y usted sabe que Pero eso es inviable y usted sabe que no existen los Juan votos en la Manuel, Asamblea para lograr eso, canciller. Perdone la interrupción. para nada, Juan Manuel, revise el boletín oficial del partido del expresidente Rafael Correa y se encontrará cuál era el verdadero objetivo de esta manifestación. Y por eso yo separo en dos. Este derecho legítimo a la protesta, que yo creo que es el que lidera el señor Issa, que hoy inclusive él ha denunciado a los actos violentos, a los infiltrados, a quienes tienen otros objetivos y a aquellos que han utilizado al grupo indígena para tratar de pensar en un intento de desestabilización de nuestra democracia. Y eso no lo vamos a permitir. El Ecuador tiene un gobierno legítimamente democrático que ha sido elegido en las urnas, que está llevando a cabo un plan de desarrollo que ha dado resultados en este primer año y por supuesto que hay que rectificar. Pero hay que tener muy claro que detrás de estas propuestas también hay quienes han disfrazado esas legítimas intenciones de protesta en un intento de desestabilización a nuestro gobierno. Canciller, yo le deseo lo mejor al gobierno de Ecuador, que este tema se pueda resolver con armonía, con la paz correspondiente, sin la violencia. Son horas complejas para el país, quizá para la democracia. Nada, buena suerte al país. Gracias por esta entrevista. Buenas noches para usted. Lo esperamos todos así. Muchas gracias. Gracias, el gusto es mío.